Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es Derecho de Audiencia en el Alcoholímetro. Y para hablar sobre este tema nos acompañan Lisette Martínez de Ingeniería Química de la UAM, Guillermo Villa de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Mendoza de Antropología de la UNAM, Walter Vera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mariana Álvarez de Ciencias Políticas de la Ibero, Paola Talavera de Comunicación Política de la UNAM y Neftali Mendoza de Medicina de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. La Suprema Corte resolvió una contradicción de tesis entre un pleno de circuito y un tribunal colegiado, donde la cuestión a dilucidar fue si el derecho de audiencia previa es exigible tratándose de la imposición de un arresto administrativo como sanción por conducir en estado de ebriedad. Es decir, si las autoridades deben de llevar a cabo una audiencia para poder detener a una persona en un alcoholímetro por manejar en estado de ebriedad y si sí, cuándo debe realizarse esa audiencia. Para empezar, primero debemos dilucidar ciertas cuestiones previas. ¿Nos podrías comentar en qué consiste una contradicción de tesis y cómo lo resuelve la Suprema Corte? Porque este asunto justo fue de una contradicción de tesis. Claro que sí, Jimena. Bueno, la contradicción de tesis se constituye como una manera de crear jurisprudencia. Se encuentra pues, normada en la ley de amparo. Y bueno, ¿en qué consiste la contradicción de tesis? Esta surge bueno, se constituye cuando dos diferentes órganos jurisdiccionales emiten criterios contradictorios entre sí, derivados de un mismo caso que tenga identificación en el supuesto, es decir, que se trate de las mismas, del mismo conflicto jurídico. Entonces, en este sentido, los sujetos legitimados denuncian la contradicción y, bueno, pues lo resuelve el superior jerárquico de los dos órganos que emitieron estos criterios. En este caso, pues bueno, lo emitieron dos tribunales colegiados y pues denunciaron la contradicción que la resuelve pues el órgano jerárquico superior a ellos, que es la sala de la Corte. En efecto, como bien mencionas, el sistema judicial federal mexicano es una integración escalonada, como en cascadita. Hasta arriba está la Suprema Corte, abajo están las salas de la Suprema Corte, después vienen los tribunales colegiados, luego los juzgados de distrito, etcétera, ¿no? Entonces, justo como lo estás diciendo, quien resuelve la contradicción de tesis entre ellos dos son los que están arribita en ese escalón. Perfecto, pues hablemos primero de qué es un alcoholímetro, cómo funciona. ¿Nos podrían comentar? Bueno, Josué. Okay, Tú que tienes más conocimiento sobre este tema. No muchos. Pues esperemos que nunca hayas estado en uno. No, okay. no jamás. Bueno, pero bueno, experiencia. Sí. Bueno, se trata de una prueba donde se saca un tubito, vamos a decirlo así para términos prácticos, se sopla y ese acto de soplar se calcula más o menos, se estima cuántos niveles de alcohol podría tener en sangre un individuo. Es una prueba electroquímica que, bueno, pues no tiene caso explicarla, pero sí hay que decir que es una estimación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el aparatito nos puede decir, tiene tantos niveles en sangre, pero debemos de recordar que esa prueba solamente calcula el 10% de todo el alcohol ingerido. El 70% se absorbe en el intestino, 20% en el estómago, y sobra un 10% que se exhala, el otro se metaboliza. Entonces, sí es necesario decir que la prueba del alcoholímetro no especifica si una persona realmente está sin conciencia o si sí está consciente, y bueno, en todos estos casos. También sucede, vamos a ubicarnos en un contexto de que esa persona alcoholizada cometió un homicidio, ¿no? Iba en el carro, chocó y mató a alguien. Entonces, lo primero que se hace es que se lleva a la persona que iba manejando, se lleva al hospital
Y ahí sucede mucho que la policía dice, ¿está intoxicado o no está intoxicado? ¿No? Porque ellos tienen, supongo, los de derecho me corregirán, que deben de anotar algo para llevarlo al Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí se le pide al médico, oye, ¿está intoxicado o no está intoxicado? Sí se puede acusar como iba consciente, bueno, la gravedad del asunto, ¿no? Un médico no puede decir a base de la prueba del alcoholímetro si está consciente o inconsciente, porque debemos de, ¿cómo se dice? Descartar algunas enfermedades que ya más adelante diré. Ok, y sobre eso hay una duda. Sí. ¿Existen otros medios más idóneos para saber si una persona está alcoholizada? Exacto. En el caso del médico legista, que es quien recibe estos casos, no puede, repito, basarse en el alcoholímetro. Tiene que hacer una prueba que se llama prueba sérica, que es mucho más fidedigna que el alcoholímetro. Hay ciertos grados, como comentábamos detrás de cámaras, hay ciertos grados de embriaguez. El primer grado consta de 10 a 30 miligramos por decilitro, donde ahí pues, se pierde un poco el juicio, hay un poco más de agresividad, euforia. De 150 a 200, pues ya empieza a haber confusión leve, agresividad, violencia. Y ya de 200 a más es cuando ya hay amnesia, no se sabe qué se hizo, puede matar a alguien y no recuerda nada. Entonces sí es necesario hacer las pruebas séricas porque son más confiables. Ahora también hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wernicke, que se conoce como alcoholismo crónico. No sé si la han escuchado. No. Bueno, ese alcoholismo crónico, también para el público va, que una persona tomó hace una semana. Por ejemplo, fue su última copa hace una semana y a lo largo desde la última fecha en que dejó de tomar hasta 2 semanas, 3 semanas después, presenta síntomas de alguien que está pues, embriagado. Sí, y a pesar de que su última fecha de haber tomado fue hace una semana. Entonces también se debe de decir, ok, esta persona chocó o mató a alguien en un accidente porque tiene esta enfermedad. Y esta enfermedad evita que el metabolismo de todo el alcohol, más bien hace que el metabolismo del alcohol se retrase. Entonces tú no puedes decir, sí, iba alcoholizado. No, porque tiene una enfermedad que hace que el efecto del alcohol se prolongue más. Qué impresionante. ¿Sí? Eso. Liz, cuéntanos un poquito más sobre cómo, desde tu área de práctica, cómo funcionan estas pruebas de alcoholímetro. Ya nos comentaba Josué y nos adelantaba que pues, es una estimación subjetiva. Así es, bueno, de acuerdo a lo que estuve investigando igual, es un ducto, a final de cuentas, por el cual tiene 2 orificios, por el cual un lado van a exhalar y por el otro lado va a ingresar lo que es el oxígeno, formando así una reacción y de esta forma sale lo que viene siendo qué nivel tienes, ¿no? Y como lo indicaban, pues hay diferentes niveles en los cuales te pueden decir a grandes rasgos si no está intoxicado, por ejemplo, si fue una copa nada más o fue muy mínimo lo que tomó, si entra en un nivel en el que, bueno, pues subió como de 0 a 0.1 me parece, de 1.2, son diferentes los rangos que tienen para ir nivelizando esta parte y poder saber si en realidad está alcoholizado, que no puede conducir o ¿cómo se llama? Si ya puede llegar incluso hasta la muerte por el nivel de embriaguez que tenga. Claro. Ahí me surge una duda, seguramente ustedes me las van a poder dilucidar, pero ¿se pueden establecer estos parámetros para todas las personas? Porque entiendo que el alcohol tiene diferentes efectos, depende de la persona. Coloquialmente se le dice quién tiene más aguante o quién no tiene tanto aguante, o quién es 2 copitas o quién tiene aguante mucho mayor. Entonces, si para cada persona puede ser diferente, pues estos parámetros terminan siendo un poco arbitrarios, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que comentaba que pues, puede tener una enfermedad que ese metabolismo del alcohol lo haga ver culpable, pero no lo es. Ahora, en todos los casos del alcoholismo es imputable. Eso sí, porque nadie te obliga a tomar. Tú decides tomar y es tu responsabilidad en tu salud. Que pueda haber atenuantes o agravantes, o eso ya cambia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inimputabilidad por el alcoholismo, pues puede ser que la persona tenga esquizofrenia o tenga síndrome esquizoide de la personalidad. Entonces ahí ya todo lo que comete, pues no es culpable, ¿no? Porque es un trastorno mental.
Y teniendo estos trastornos, además ingiriendo alcohol, Sí, altera mucho exacto. más. Okay. Y entonces, en una persona que, por ejemplo, un atenuante, voy a poner un ejemplo, pues puede ser que sea trastorno de la bipolaridad, que en esa enfermedad sí hay conciencia de lo que se hace, sí hay conciencia de que voy a tomar, voy a matar a alguien, pero por el mismo trastorno, pues te puede atenuar un poco la sentencia. Ahora, un agravante es que con todo dolo, con toda conciencia, pues... Te embriagas para hacer eso. Tomes y agarres tu carro y salgas a la calle. Sí, para matar gente. Sí. O bueno, quizá no, pero... Es la consecuencia. Mariana, ¿querías agregar algo hace rato que estábamos comentando? Sí, bueno, respondía a tu pregunta de que era un poquito más el alcoholímetro y completando pues las ideas de mis compañeros. En sí, aunque las pruebas del alcoholímetro no son tan específicas, recordemos que el alcoholímetro es un programa preventivo aleatorio que ha disminuido en gran cantidad pues, el número de accidentes y de muertes. Y creo que es lo que se debería considerar, ¿no? Bueno, a partir y iniciar desde ahí, que aunque es un programa aleatorio, pues justo eso, o sea, está previniendo tu persona y que puedas ocasionar daños a terceros. Entonces, lo que debemos considerar, aunque no es tan específico que te marque el nivel de alcohol, pues si estás alcoholizado deberíamos empezar por ahí. No puedes conducir aunque hayas tomado 1 copa, 2 copas. No importa, creo, tanto en qué grado te encuentres, sino que es inadmisible que estés manejando en estado etílico. Sí, claro. Esta medida, por lo menos, tengo entendido que entró en funciones en el entonces Distrito Federal, como por ahí 2002, 2003. Y hubo mucho debate al respecto, pero pues hoy es algo que ya asumimos, que está y sí nos concientiza sobre qué no debemos hacer estando en estado de ebriedad. Bueno, espero que concientice a la mayoría. Sí, pues de hecho es que justo otra contradicción que hay en el caso que tocamos ahora, pues es la implementación por parte de la SSP de este programa, en el cual, o sea, su procedimiento sí es el de remitirte de 20 a 36 horas, si es que no pasas el alcoholímetro, ¿no? Entonces, pues es ahí donde entra todo este debate en materia de derecho, puesto que no pueden remitirte sin una previa audiencia, ¿no? O sea, aunque estés alcoholizado, pues tu derecho es que tengas una audiencia y que si te van a incautar tus bienes, también tengas la posibilidad de defenderte, ¿no? Y de tener un abogado, etcétera. Pero dentro de la SSP como organismo, pues el procedimiento es ese, o sea, te revisan y se supone que debe haber un médico legista cerca del módulo donde está el alcoholímetro y ya a partir de ahí determinar si te llevan. Y luego lo otro que estábamos también comentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con tu coche? Porque en ese sentido, pues, eso, si vienes solo, pues se llevan tu coche al corralón. Está la posibilidad de que si vienes acompañado, otra persona que esté en sus 5 sentidos o que pase el alcoholímetro pueda llevarse tu coche. O esto, ¿no? De que si todos los que vienen dentro del coche no pasan el alcoholímetro, igual se lo llevan. Y entonces ahí viene cuando meten el amparo y todo lo que nos estaba comentando. Ok, ¿en qué es normal? Bueno, coloquialmente se le dice torito, ¿no? Al lugar a donde te llevan para cumplir este arresto de 36 horas máximo. Pero hay muchos abogados que están afuera de ese famoso torito ofreciendo sus servicios para que puedan tramitar un amparo. ¿Pero en qué consiste ese amparo? Guillermo, cuéntanos sobre en qué podría consistir este amparo o para qué se hace. Claro, pues yo lo veo como una medida preventiva de acuerdo a la prisión provisional, ¿verdad? En ese orden de ideas, yo creo que ese amparo es nada más para que salgas un poco antes, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo último vas a tener que remitirte al órgano calificador, ¿sí? Es decir, aunque yo pague el abogado, aunque pase el término de las 36 horas, de todos modos voy a tener que ver dónde está mi carro, tengo que pagar la multa, etcétera, etcétera. Y de todos modos, aunque desahogaras la audiencia, es una pérdida de tiempo, no es práctico de cierto modo. Los abogados te pueden sacar antes del término de las 36 horas, claro.
Más sin embargo, pasan las 36 horas y tú puedes ya buscar la manera de un medio alterno de solución para sufragar los gastos de la multa. Sales, sacas tu coche, lo del corralón, buscas un descuento, no sé, etcétera. Sí, claro. De hecho, de que tienes que cumplir la sanción de arresto, Exacto. la tienes que cumplir. Así es. Lo único que hace este amparo es Acelerarlo. saber cuándo puedes cumplir con esas horas o hacerlo después. No sé, puede ser que tengas una junta muy importante al día siguiente Exacto. de que te alcoholizaste, lo cual sería muy irresponsable, pero aún así tienes una junta importante y no puedes estar encerrado. Entonces, pues, tramitas el amparo, te dan la libertad, pero pues vas a tener que regresar a cumplir con esa sanción finalmente. Entonces, Sí, porque finalmente es lo que decía nuestra compañera de la Ibero, ¿no? O sea, esta medida implementada por la SSP es finalmente una forma de proteger a terceros, o sea, de sí remitirte y sí, digámoslo, encarcelarte para que tú no andes por ahí manejando y haciendo más tonterías si estás muy alcoholizado, ¿no? O sea, sí va en ese sentido, pero también va en contra de la ley encarcelarte sin una audiencia, y es para eso que los abogados se remiten al amparo. Pero algo que a mí me gustaría dejar por ahora también en la mesa es lo que decías, ¿no? De estos abogados que están afuera del Torito, y que yo andaba viendo un reportaje cuando me preparaba para el programa, y uno de los miembros de la SSP lo entrevistan y dice, es que también otro problema muy recurrente es que estos abogados que andan ahí viendo si tienen un posible cliente afuera del Torito, pues les cobran luego de 3,000 a 5,000 pesos a personas que ni siquiera pidieron el amparo. O sea, de los que encarcelan, ni siquiera lo piden, y estas personas, estos abogados, lo hacen de todas formas, después les cobran el dinero, y dice incluso ese señor que entrevistan, que a veces los tienen que acompañar a un metro y ver que estén seguros, porque si no pagan, incluso también luego son perseguidos, ¿no? O sea, por todos lados te va mal. sí, de hecho, es una falta de ética de las personas que ejercen la profesión. Claro. Por eso es muy importante la deontología jurídica, ¿no? Que justo es la ética dentro de nuestra propia profesión, y no estar haciendo justo ese tipo de cosas para, pues, si vives al día, para sacar unos pesos para poder vivir, ¿no? Pero sí es una práctica común que se hace, es una práctica que considero se debe sancionar también. Digo, tampoco para caer en el punitivismo excesivo, pero pues sí sancionarla de alguna forma desde la, no sé, puede ser como una falta administrativa o demás. Claro. Por ejemplo, Pero están cazando. sí, justo nada más están cazando ahí como buitres, podría decirse. Pero es que también, Adelante. se ha vuelto de una manera de una medida preventiva, a una recaudatoria. También. Claro. O sea, las autoridades no se presentan de, ¿sabes qué? Estos son tus derechos. Yo soy el oficial tal, de acuerdo a la ley de tránsito tal, en el artículo tal, te voy a exhibir el tabulador, te voy a explicar cómo funciona la máquina. El doctor al que se refería, el médico legista, él no te dice, tengo la cédula expedida tal, la certificación y el nombramiento por tal y tal y tal. ¿Lo hacen? No. Bueno, no sé, nunca he estado, la verdad. No. O sea, Yo digo que no. Pienso que no. No. O sea, por dudas con amigos, ¿no? Al fin y al cabo viene esa interrogante. Y es ahí cuando yo le digo, es que no lo hacen. No lo hacen. Yo no sé si esa persona está certificada o no. O si el tránsito tiene la educación, el diplomado, etcétera, la disciplina suficiente para estar pidiéndote eso. Pasas por ¿tomaste sí o no? No, vámonos. Es hasta ahí, ¿no? O si te ven con tu familia, ¿qué tal si yo vengo con mi familia de una carne asada o yo qué sé? Porque ya, pues del norte, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿cómo sé que no estabas tomando? Nada más porque va manejando también la mamá, la prima, la tía. Sí, también son criterios muy arbitrarios. Digo, igual cuando te preguntan si tomaste o no, pueden oler tantito como si hay aliento alcohólico o no. Y si ya ven que sí podrías haber tomado, pues ya te hacen la prueba. Y si sale positivo, supongo que después hay otras medidas para cerciorarte de que, pues sí, como bien nos comentaban, suele ser un poco subjetivo. Pero, pues bueno, hemos terminado con este primer bloque. Vamos apenas empezando, todavía nos faltan varias cuestiones que les quiero preguntar y que me pueden exponer. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez y regresamos.
Regresamos a esta emisión más de Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre el derecho a audiencia en el alcoholímetro. Regresamos con una pregunta que igual para las personas que nos están viendo les va a interesar muchísimo en el caso de que se encuentren en una situación así. Esperemos que no, pero en caso de que sí, es mejor saber qué hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te tienen, das positivo en la prueba y se llevan tu coche porque no hay nadie más que lo lleve. ¿Qué pasa con tu coche? ¿Qué pasa con tu carro? Sinónimos. Claro, bueno, debemos primero entender que cuando se llevan tu carro, pues no es precisamente el fin de la sanción que te imponen cuando conduces en estado de ebriedad, sino es una actuación de la autoridad colateral porque, bueno, pues si no hay nadie que se lo pueda llevar, no se puede quedar ahí en la calle, en medio de la nada. Entonces, una vez que tú das positivo en la prueba de alcoholímetro y te llevan con el juez cívico, tu carro se lo llevan los agentes de policía o el personal de la Secretaría de Seguridad Pública pues al lugar destinado donde resguardan los automóviles cuando suceden estos supuestos. Y bueno, en este caso, pues tú lo que tienes que hacer, bueno, si tienes contacto con algún familiar, pues tienes que decirle que pues inmediatamente, pues una vez que ya ingrese, pues lo vaya a pagar la sanción, la pensión o el corralón. Y en dado caso que tú no puedas ir o que un familiar no pueda ir, pues una vez que tú salgas del arresto administrativo vayas inmediatamente porque, bueno, las multas van a aumentar o el precio que tú pagas porque tu carro esté ahí, pues va aumentando conforme el tiempo y, bueno, creo que en la Ciudad de México va aumentando por cada carro que mueven para sacar tu carro. Entonces, bueno, a veces las multas pueden subir mucho su monto y pues sí, es esencial que vayan, pero debemos tener en cuenta que es una actuación colateral a la sanción que te imponen por conducir en estado de ebriedad. Por supuesto. Guillermo, ¿quieres agregar algo sobre lo que nos está comentando Walter? Eso depende también del tipo de embriaguez, es decir, en el segundo grado es cuando te decomisan el automóvil, pero la autoridad no te pregunta si puede venir alguien por el automóvil o si tu compañero está sobrio para lo suficiente como para manejar. Esa es otra. Y ya, pues en el tercer grado, esa es la distinción. En el segundo, te quitan tu automóvil. En el tercero, vas a la prisión que se supone que se debe dar posterior a la sentencia y no como lo hacen de que directamente. Momentáneamente debería de ser al momento de que ya puedas, en determinado caso, vamos, se me va un poquito la idea, disculpa. No te preocupes. Pero, se debe esperar a que estés fuera de vicio, es decir, que tú estés lo suficientemente capaz para desahogar la audiencia. Claro, es, bueno, justo lo que vamos a tocar más adelante sobre el derecho a audiencia, pero antes de eso, quisiera, no sé, preguntar, bueno, Mariana, va para ti. Decías que es una medida preventiva, sí, ¿no? Claro. Todo esto del alcoholímetro, pero por otro lado, si bien hay una sentencia de la Corte, por ejemplo, del cannabis, que dice como si tú quieres consumir cannabis, estás ejerciendo tu libre desarrollo de la personalidad. Si me quiero embriagar un día con mis amigas, también estoy ejerciendo el libre desarrollo de la personalidad. Y pues se está limitando también mi libertad de tránsito al poner estos alcoholímetros. Y ese es el debate que se hacía al principio, antes de que se implementara la medida, de que iba a estar afectando otros derechos como la libertad de tránsito. Se dio posteriormente jurisprudencial libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero ¿tú consideras que sí se afectan estos derechos o sí es justificable esta medida para afectar estos derechos? Principalmente considero que es justificable. No es que se esté afectando tu derecho de libre tránsito debido a que es un programa aleatorio. O sea, no es que esté un punto fijo o que esté establecido en alguna parte de la ciudad. No, o sea, es un programa aleatorio que te puede tocar, que no te puede tocar y que está basado justamente en la prevención, o sea, en tu prevención de persona, en tu prevención de terceros. Entonces, considero no es que se viole tu derecho a, en este caso, libertad de tránsito. Y pues nada, igual decían que no es como tan específico que como un policía puede tener la autoridad o la razón de decir, no, tú sí pásale y tú no, o sea, a ti sí te vamos a hacer la prueba, yo veo que tú sí estás tomado, pues te quedas, ¿no? O sea, también ahí tenemos que considerar que, pues sí, o sea, no es un programa que 100% va a parar a todos los alcoholizados, o sea, puede que sí, o sea, que se les pase una persona que estaba alcoholizada, pero, o sea... Sí se disminuye. Exacto, se disminuye el riesgo en gran cantidad. Entonces,
es un buen programa, considero que ha sido muy efectivo y estoy de acuerdo. Sí, en efecto, las cifras te respaldan. Sí. En Pero algún momento... Hay que pensar, o sea, en que estoy de acuerdo en que es aleatorio en el sentido que quienes lo programan no tienen ya, digamos, eso, los puntos fijos. Pero con el desarrollo de la tecnología, ¿qué tan aleatorio puede ser cuando el Waze te dice dónde está el alcoholímetro? O sea, O la creo gente que te está avisa por bueno. redes sociales. Sí, la gente avisa por redes sociales. O sea, está bueno que se luche por esto del desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero eso que ya habíamos dicho, o sea, cuando toca a terceros y cuando ya hemos tenido muchísimos casos de accidentes y de lo que estábamos hablando en el primer bloque, de pues, llegar a matar a alguien, a ser culpable de homicidio, y que de verdad hay muchas personas inconscientes, o sea, que salen y dicen, pues en mi desarrollo personal, en mi libertad de poder embriagarme, lo hago, y hay gente que de verdad se pone muy necia de que no, y a fuerza me voy en mi coche, y a fuerza me voy a mi casa, y así de, amigo, estás muy ebrio, y como pueden, ven dónde está el alcoholímetro y lo sortean, ¿no? En efecto, creo que ya no es tan aleatorio con estas herramientas. Es un riesgo que se puede tomar con las redes sociales, incluso con el Waze. O sea, ni siquiera ahí debería avisarte dónde está el alcoholímetro. Es justo el fin que esté el alcoholímetro en zonas supuestamente aleatorias para que las personas los tomen desprevenidos y, pues bueno, se les sancione por estar haciendo estos actos de imprudencia. Sí, bueno, sí, me parece que esta medida, como lo dicen, es importante porque como fin no tiene tal de acaparar a todas las personas que se alcoholizan y pues dejar la calle limpia de estas personas que conducen en estado de ebriedad, pero realmente pues el objetivo es inhibir estas actuaciones que producen el ilícito. Y sobre todo, pues es importante las políticas públicas acompañarlas con otras medidas de educación vial, algunas otras señalamientos en los lugares públicos, en los bares. Entonces, sí es importante, sobre todo porque esta medida me parece que sí está justificada socialmente, porque, pues bueno, el fin último pues es también proteger a los terceros y también a tu persona, ¿no? Y sobre todo, pues igual nosotros que somos millennials vemos las aplicaciones, encontramos dónde están los alcoholímetros, pero a veces igual se nos olvida y pues ya estamos tan alcoholizados que no sabemos. Entonces, pues es importante también para proteger tu vida. A lo mejor se te fue y bueno, pues ya te arrestaron, pero al final te salvaron tu vida. En efecto. La tuya y la de terceros, porque al final de cuentas pones en riesgo tanto tu vida y muchas personas que ni siquiera tenían un gramo de alcohol que salió, no sé, a la tienda donde tú quieras, pasa un accidente y ellos son los que terminan perdiendo la vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas, una medida exactamente, ¿no? Precautoria para evitar que pasen estas cosas, porque es, sí, salvar tu vida, pero también evitar que tú afectes a terceros o que puedas hacer que pierda la vida otra persona. Sí, justo de lo que están diciendo, no se afecte el libre desarrollo de la personalidad, de que tienes derecho a embriagarte o de meterte cualquier sustancia psicotrópica, bueno, a menos de que sea alguna ilegal, pero fuera de eso, no te prohíben que hagas actividades recreativas, lo que se te prohíbe es que manejes estando así, por lo que bien comentan, porque se pueden afectar derechos de terceros y ningún derecho es absoluto. Entonces, pues también para cuidar los derechos de los demás, pues ya se les está limitando esto, ¿no? David, ya estamos hablando de políticas públicas. No, quería añadir la pregunta anterior. Sí, tengo algo que opinar. Va, la antropología siempre tiene algo que decir. Claro. Y creo que desafortunadamente en esta sociedad hemos normalizado tanto el consumo de alcohol. O sea, es tan común que no nos imaginamos a decir este mes o no sé, no vamos a ir a tomar, no vamos a ir a hacer pues la fiesta o X cosa. Y justo retomando el punto que decía anteriormente mi compañera, pues bueno, que no deberíamos de estar, o sea, que nadie debería manejar alcoholizado, ¿no? Y justo por todos estos temas que tocan, pues el alcohol está fungiendo como una ente simbólica de decir, ay, no sé, tengo que matar a alguien. Pues espérame, primero me voy a tomar una chela, ¿no? Bueno, no tan atroz, pero si no tengo que hablar, tengo que hablar con mi novia, espérame, primero me voy a tomar para agarrar valor. Para agarrar valor. Y, o sea, tal vez médicamente esté comprobado que sí te funciona algo, pero también
culturalmente se asocia a tener un comportamiento diferente al que se está teniendo normalmente. Y eso es, bueno, lo que decía la OMS. O sea, la OMS vio que, la Organización Mundial de la Salud, vio que los accidentes y las muertes por accidentes automovilísticos asociados al alcohol, pues aumentaba. Y los que morían no eran los que conducían, sino los que iban en la calle. Entonces, esto lo platicó la OMS con la ONU y dijo, ok, vamos a implementar en la Agenda 2030 para México que en este año, 2020, se reduzca a la mitad esas mortalidades por accidentes viales, cosa que yo la veo imposible, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque no hay una salud pública y una educación social de si voy a tomar, no voy a manejar, se hace lo que se quiere. Realmente. Y retomando ahora sí la pregunta de las políticas públicas, creo que esto del alcoholismo tiene dos caras, ¿no? Por una parte la OMS te dice, bueno, es que están matando gente, es que el alcoholímetro o cosas así te está diciendo está mal tomar, pero por el otro lado pues hay un buen de intereses políticos y económicos que te dicen no vamos a dejar de vender cerveza, no vamos a implementar medidas contra el consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque te está generando dinero, porque está movilizando la industria agrícola, está el sector industrial. Y entonces a lo que le están apuntando no es a que cuántas muertes hay, ¿no? Para ellos solo son un número. Lo que les está importando es un sector económico que te está diciendo cuánto estás produciendo. Bueno. Y como al final dices, o sea, hay dos tipos de muerte, ¿no? Los que dicen, bueno, la cirrosis, X, ¿no? La manera directa, pero la manera indirecta y la más afectada, pues son terceros. Pues yo no creo que sea eso, porque mira, puede que sí, porque aquí, y sobre todo en México, la corrupción está súper grande, pero la Secretaría de Salud invierte mucho dinero en hacer difusión de salud, la prevención que estábamos hablando. La OMS dijo, ok, están aumentando tus niveles de muerte por alcohol, haz prevención, le dice a la Secretaría. Entonces la Secretaría manda a los médicos, a las comunidades, a decir, puede pasar esto si tomas alcohol, puedes tener falla renal, falla hepática, falla cerebral, pero ¿qué es lo que te encuentras? Que la sociedad no vas, tocas y dicen, no está, no hay nadie, o no tienen ese interés. Entonces, ¿qué es lo que se implementó? La salud pública es pública, no solo compete a la Secretaría de Salud, sino a todos nosotros, para tener esa reciprocidad en salud. Entonces, como se vio que no había esta reciprocidad, pues dijo, vamos a implementar los alcoholímetros, porque a la gente no le interesa o no se ve ese deseo de participar activamente en la salud. Sí, justo solo la última ya para dejar hablar a los demás. Síguenos ilustrando. Justo esto, estoy totalmente de acuerdo que la sociedad no acepta esos programas, pero ¿por qué no las está aceptando? O sea, tenemos tan intrínseco la cultura de beber, o sea, desde tiempos de antaño, que tenemos que consumir alcohol, que los hombres consumen alcohol, que el mexicano es borracho. Puedo apostar que todas las personas aquí consumieron alcohol siendo menores de edad. Exacto. Entonces, empezando por ahí. Yo no. ¿Ya no? No lo diré abiertamente. Tiene que ver un poco más con la responsabilidad de cada persona, la educación de cada persona. O sea, como bien menciona mi compañero, hay personas, hay médicos que talleres incluso que te enseñan como esto de la responsabilidad al tomar, qué debes hacer, medidas preventivas. Pero, o sea, uno ya es dueño de si quiere manejar, si quiere hacer tal cosa estando alcoholizado, claro que es libre de consumir alcohol, de hacer lo que quiera, pero pues si infringe a la ley, pues tendrá que pagar una sanción, ¿no? En efecto. Pero también deberíamos ocupar escuelas de manejo, ¿no? Esto no hay aquí, no hay esa educación. Si te dan la licencia de conducir. Sin que sepas manejar. Sin que sepas manejar, ¿no? El único examen es el que te hacen de la vista. Sí. Que no sea así. En el Estado de México hacen un pequeño examen. Un escrito. Pero de opción múltiple. Que está que todos pasan las respuestas y así, o sea, súper... No se cercioran que sepas manejar o que sepas un poco de educación vial. Pues imagínate, no sabes manejar y luego, no sabiendo manejar, manejas estando ebrio, resulta mucho peor. Es que creo que realmente este problema es un entramado de más problemas que tienen raíz en la educación. Y me llama mucho la atención que este punto de la educación ha sido un recurrente en muchos de los programas en los que yo he estado. Por ejemplo, en el de tarjetas de crédito hablábamos de la falta en la educación financiera, ¿no? Y en este caso, o sea, son varios, ¿no? La falta de educación para aprender a tomar, por decirlo así, ¿no? Que, digo, no es porque haya solo una forma de tomar y porque
eso no exima de que un día quieras ponerte súper borracho, pero justo también tiene que ver con la inseguridad y con el saber dónde, cuándo y con quién, ¿no? Y en el momento en el que tú estás decidiendo exceder los límites, saber, pues, ¿qué va a ser de mí después, no? Si me quedo dormido, cómo regreso a mi casa o si no voy a regresar a mi casa. Pero eso pues tiene que ver también en el problema de raíz que implica la educación y la familia. Sí. O sea, la relación que yo tengo con mi familia o incluso la disposición emocional que puedo tener en ese momento me puede llevar a ponerme muy ebrio y a tomar malas decisiones, ¿no? Sí. Esto aunado a que no hay una educación vial, creo que ni de los transeúntes, o sea, de las personas que andan por ahí también, luego se pasan así, y creo que eso es algo que yo incluso también he platicado con mi familia, es que siempre fíjate cómo vas a cruzar la calle, porque uno nunca sabe si viene un loco tomado y no sé qué, y es cierto, o sea, se suman todas estas cosas. Por un lado, la falta de educación vial, que no te hacen un examen para darte la licencia. Por otro lado, pues, esa educación que hay para tomar y para ingerir bebidas alcohólicas. Incluso esto de cruzar la calle, de no ver o de pasarte rápido cuando está el alto. O sea, eso también es educación vial. Claro. El de que dices, está el alto, pero como que no viene nadie. Y te pasas corriendo, pero ¿qué crees? Que sí venía alguien y aparte venía tomado y ya te atropelló. Sí, no lo viste. Sí. Digo, también que haya una infraestructura un poco más amable para los peatones estaría súper bien. Por otro lado, hablemos del derecho a audiencia. Justo es a lo que veníamos a hablar, pero ya tenemos todo este contexto, ¿no? ¿Consideran que una persona en estado de embriaguez puede acudir a una audiencia a apelar por sus derechos? No. Bueno, o sea, claro que no. El criterio que estamos analizando, la contradicción de tesis, precisamente establece el derecho, sí, de garantía de audiencia en estos procedimientos, que lo establece al momento de, antes de dictar la resolución el juez cívico, se debe de velar por este derecho, pero la gran incógnita es en qué momento. La Corte dice el momento oportuno y luego se hace el cuestionamiento de, y bueno, ¿cuál es este momento? Y pues establece, yo encuentro dos elementos, que es el elemento formal y el elemento material. El elemento formal es de que pues, estés ahí precisamente en las instalaciones donde se encuentra el juez cívico, pues porque es la autoridad competente para determinarte la sanción. Y el elemento material pues, es de que tú efectivamente estés en condiciones pues, de desahogar este derecho, que precisamente pues, se manifiesta en que tú tengas la posibilidad, o todas las posibilidades, dice la Corte Interamericana, amplias posibilidades de defender pues, lo que tu derecho convenga, ¿no? Y en este sentido, pues si estás alcoholizado, pues no vas a tener la posibilidad de discernir qué es lo que estás haciendo ahí en esa audiencia. Por supuesto. También comenta la sentencia un principio constitucional, bueno, que es la garantía de audiencia, pero te comentan que sale desde del artículo 14 constitucional, que es que nadie puede ser privado de sus bienes o de su libertad si no hay una orden previa, una audiencia previa. ¿Pero qué sucede aquí? O sea, te privan de tu libertad para llevarte al torito y no hay una orden previa de un juez para que te detengan. No se te notifica, no llevas medios de prueba, no alegas y no hay sentencia. Directamente ya tienes una infracción. Pero creo y es la sanción. Bueno, me parece que la importancia de esta contradicción de tesis y surge a partir de determinar la naturaleza de los actos de autoridad que se encuentran o que comprenden el procedimiento cuando te llevan al juez cívico, cuando estás en estado de ebriedad conduciendo. Y me parece que es importante la acotación que hace la Corte porque establece que cuando te detiene el policía para llevarte al juez cívico y el otro acto que es cuando te llevan tu carro, estos actos son simples actos de molestia, diversos a los actos privativos. Y bueno, los actos de molestia se encuentran regulados o sus requisitos están en el 16 constitucional. En cambio, los actos privativos se encuentran en el 14 constitucional. Entonces, en ese sentido, pues la garantía de audiencia no puede estar en atención a la naturaleza de estos actos a partir de que te detienen, sino es hasta el momento en que el juez cívico va a determinarte y individualizarte la sanción. Entonces, en ese sentido, pues cumplen requisitos diversos. Por ejemplo, cuando
pues participa el 14 constitucional, pues establece que debe llevarse ante un juicio mediante un tribunal independiente, con las formalidades esenciales del procedimiento y con la aplicación de leyes anteriores al acto. Y bueno, las formalidades esenciales del procedimiento, ha dicho la Corte que, pues, que son 4. Es la notificación del procedimiento y sus consecuencias. La segunda es la posibilidad de probar, esto es ofrecer y desahogar pruebas. La tercera, que es alegar, que es el derecho a ser oído. Y por último, el dictado de la resolución congruente y fundada y motivada. Por supuesto, muy de la mano de lo que estás diciendo, y otra vertiente desde donde se está debatiendo es que hay principios en el derecho penal. De esto no es derecho penal, es derecho administrativo sancionador. Exacto. Pero lo que dicen es que hay principios de derecho penal que se trasladan a los principios de derecho administrativo sancionador. ¿Y qué sucede aquí? Básicamente te detienen en flagrancia, ¿no? Entonces, pues obviamente si estás, lo mando al lado penal, si están viendo que alguien está cometiendo un delito, no es como que primero van a ir con el juez, dame la orden y pues ya se te escapó, ¿no? Ya no puedes regresar a darle como, ahora sí te detengo, ya tengo la orden. Entonces se puede equiparar un poco este principio de flagrancia en este caso. O sea, si ya están viendo las autoridades que hay una persona que está conduciendo en estado de ebriedad, pues bueno, te detenemos y ya te remitimos a la autoridad competente, pero por eso no te dan una orden antes. Siempre cuando detienen, por ejemplo, a compañeros que son estudiantes de Derecho Abogados, siempre es como 14 y 16 constitucional, no me puedes detener, que no sé qué. Sí podrían, pero siempre jala decir 14 y 16 constitucional. Pero bueno, hemos terminado con este segundo bloque. Ahorita regresamos con el tercer bloque para nuestras conclusiones. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos. Regresamos a este capítulo de Derecho y Sentir, donde estamos hablando sobre el derecho a audiencia en el alcoholímetro. Ya estamos hablando sobre los artículos constitucionales que hablan de este tema del derecho a audiencia y cómo encuadra toda esta situación de los alcoholímetros. Pero también hay un artículo muy importante que no hemos tocado, que es el 21. Guillermo, platícanos sobre el conflicto que existe con este artículo. Bueno, ¿qué dice el artículo y el artículo nos habla de cómo faculta a las autoridades administrativas a sancionar. Mas, sin embargo, esta sanción de la prohibición no puede ser ni dimitir ni disminuir el derecho. Es decir, por ejemplo, en el 14, ahí nos habla de una prohibición, ya sea tanto de ambular, de mis bienes, de la posesión del vehículo, por así decirlo. Claro. En ese orden de ideas, ahí sí debe es lo que faculta la Corte a la autoridad, al órgano calificador, a sancionar posterior a la sentencia. Claro. Y no antes, como se da la práctica. Sí, por supuesto. Justo si hay una facultad de la autoridad para sancionar, pero no tienen un camino libre para hacerlo. Se tienen que respetar las formalidades de todo procedimiento, como bien decía Walter. Y sí, retomando lo que estabas diciendo, la cuestión en la sentencia es el momento oportuno en cuanto a realizar esta audiencia, y pues no es justamente cuando te detienen. En el alcoholímetro no va a estar ahí un juez dictando sentencias y escuchándote, no, para nada. Normalmente lo que deben de hacer, no sé si sea lo que suceda, pero lo que deben de hacer es esperar a que se te baje el estado de ebriedad, ya estando con la autoridad competente para resolver, pues ya ejercer tu derecho de audiencia, ofrecer, desahogar pruebas y demás. Y pues bueno, ahí ya te ponen la sanción correspondiente. Adelante. Sí, pues creo que en ese sentido es que la resolución que se da en la práctica, a pesar de que ahora estemos debatiendo sobre ella, pues sí es la más adecuada. O sea, porque vas manejando y si no te detienen, o sea, sabemos cómo es nuestra cultura mexicana. O sea, si no te detuvieran, de todas maneras quisieras irte. O sea, no hay esa responsabilidad ni esa conciencia de no manejar borracho desde un principio, ¿no? Entonces, si tú ya vas en ese punto, si no, lo había dicho anteriormente, no es una medida como de miedo o así, ¿no? Sino es más bien una medida para inhibir que se haga, ¿no? Que dices, existe el alcoholímetro y estoy tomado, pues mejor no agarro mi coche, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues sí creo que a pesar de que vaya en contra de estos derechos que hemos estado abordando, y pues sobre todo lo de la audiencia, es que yo no le veo otra resolución. Es más práctico. Es más práctico, o sea, aparte lo que decía, ¿no? Se ponen necios, o sea, de por sí yo he visto que es un rollo que los bajen. Es un rollo que si ya vienen muy tomados, que acepten ser remitidos. Y luego que griten 14. Y luego que griten 14. Entonces creo que pues sí, o sea, es la forma más práctica de evitar otros contratiempos, otros gastos, otros problemas que pudiera carga de generar trabajo esta para persona. los juzgados, para la autoridad administrativa. Y en lo que creo que más bien esa es la idea, ¿no? O sea, en lo que se le baja, que son pues 20, 36 horas, ver entonces qué procede. El punto es que precisamente necesitas una audiencia para ser arrestado, y sobre todo lo que estábamos ya diciendo todo el programa, pues que te quitan el coche y pues finalmente luego los problemas vienen cuando se pierde tu coche, no saben a dónde se lo llevaron, quién se lo llevó, ¿no? Esas son otras cuestiones. Esta autonomía también. Y es importante pues mencionar lo que dice la Corte, que este criterio no... En primera, no implica que cuando te detienen y cuando te llevan tu carro no debe ver formalidades, no debe de ser un acto arbitrario solamente, sino que pues estos tipos de actos se encuentran regulados, como ya lo había dicho, por el 16, y bueno, pues precisamente no comprende el derecho de garantía de audiencia. Solo establece 3 elementos, que es dictado por escrito, mediante un mandamiento por autoridad competente y fundado y motivado. Entonces, pues eso es lo que hace únicamente el policía. Hay que asesorarnos que precisamente sea un oficial de tránsito, que pues lo establezca en un acta, que es el requisito de estar por escrito, y que pues funde y motive su causa legal. Es decir, pues que establezca, no, pues llegó al alcoholímetro y le hicimos la prueba y venía alcoholizado, y pues establecer el precepto aplicable. Y bueno, también pues establece que pues la garantía de audiencia que dice la Corte, pues no significa que lo que tú vayas a decirle al juez cívico pues se tenga que allanar a tus peticiones. El juez cívico únicamente va a escuchar, y ya después él va a considerar si eres acreedor a la multa o disminuye o aumenta al máximo de 36 horas. Sí, por supuesto. O sea, si ya tienen las pruebas para determinar si estabas conduciendo en estado de ebriedad, lo único que hace el juez es medir la proporcionalidad de esta pena. Pues bueno, ya nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría ir escuchando sus conclusiones. Empezamos contigo, David. Sí, pues me parecen muy acertadas todas las opiniones de mis compañeros. Y creo que sí, que el alcoholímetro ha ayudado, pero no es, para mí, desde mi punto de vista, no es una medida de prevención. ¿Por qué? Porque ya estás agarrando a alguien alcoholizado conduciendo, cuando la prevención debería ser que no estuviera conduciendo alcoholizado. Y en ese sentido, creo que otras drogas son incluso menos peligrosas. O sea, no hay como comparación porque pues, son ilegales, pero algunos tal vez tú sepas un poco más, pero otras drogas perjudican menos y sin embargo son ilegales. Entonces, ¿en qué nos estamos basando para hacerlas legales? En que, pues no sé, ¿no? En realidad. Comercialización. Exactamente, y es a lo que iba, ¿no? Entonces, si en verdad nos preocupáramos por prevenir este tipo de temas, pues tal vez tendríamos que poner medidas contra específicamente bebidas alcohólicas, que pues obviamente no son imposibles porque le estás dando en la torre al sector económico. Entonces, pues yo me voy con esa conclusión de que sí, el alcoholímetro ha ayudado, pero no es una prevención, sino es después, ¿no? Estamos actuando después de que alguien está alcoholizado conduciendo, cuando deberíamos estar actuando antes. Y justo lo que estás diciendo se puede ejemplificar perfecto con esta medida de que no vender alcohol a menores de edad. Es una medida para disminuir el consumo de alcohol, pero como bien les dije, o sea, todos en algún momento consumieron alcohol siendo menores de edad, o la gran mayoría, tampoco voy a generalizar, pero pues sí, o sea, son cuestiones que están, pero aún así siguen sin funcionar. Liz. Bueno, pues yo creo que debe de empezar por cada uno tener responsabilidad de que si vas a ir a tomar, para empezar, hacer conciencia y pues no manejar, ¿no? O decir, ay, pues nada, me tomé unas 2, 3, sí puedo manejar. ¿Por qué? Porque tus sentidos no están al 100%, por lo cual creo que sí tienen razón, debe de empezar la prevención desde la conciencia de uno mismo, a final de cuentas, para decir, ¿sabes qué? Pues sí, tomé mejor, pues tomo un Uber, tomo un taxi o que vengan por mí, a poder manejar de esta forma, ¿no? De esta forma podemos prevenir, para empezar, que llegues a dañar a terceros
Y pues sí, a final de cuentas los alcoholímetros también no deberían de estar como en la parte de Waze, porque a final de cuentas es para evitar accidentes o que produzcas algo mayor, ¿no? Entonces creo que igual no debe de ser como esa parte de que, pues ya te estamos avisando dónde es para evitarlos, ¿no? Porque a final de cuentas es por algo que se están haciendo. Sí. Entonces yo creo que también es una buena medida, no es preventiva, pero sí es una medida a final de cuentas para evitar otros accidentes mayores. Una cuestión que he visto en restaurantes y demás es que ponen ahí un alcoholímetro, ¿no? Antes de que salgas y pidas tu coche, que ahí te des cuenta si realmente puedes estar en condiciones de manejar o no, lo cual me parece muy bueno. Algunas ni siquiera te cobran, o sea, algunos te piden como 5 pesitos, una cosa así, pero la mayoría están ahí gratis, entonces es una buena medida también para establecer en los comercios donde venden estas bebidas alcohólicas. Así es. Paola. Pues yo creo que a mí me gustaría cerrar con una idea que venía desarrollando desde el primer bloque, que era justo entender la parte de derecho que estamos viendo ahora gracias a mis compañeros que lo explicaron, ¿no? La contradicción de tesis y lo que toca respecto a por qué se emite el amparo y para qué sirve, pero eso en contraposición con el órgano de la Secretaría de Seguridad Pública, que como un órgano independiente es quien tiene todo un procedimiento para implementar el alcoholímetro, ¿no? Y que ya vimos esto de que te remiten de 20 a 36 horas, pero que finalmente es un procedimiento práctico que los ayuda tanto a bajarte de tu coche y evitar que cometas un asesinato ya en última instancia, o que incluso choques y haya otros problemas que afectan a terceros. Pero pues eso, simplemente es una medida práctica para poder evitar estas consecuencias, y que, pues eso, después de que ya te remiten, cuidarte, y incluso de los mismos abogados, ¿no? Que están ahí casándote para poder sacarte un dinero mediante el amparo. Sí, así es. De hecho, me gustaría traer a colación una situación que sucedió hace 2 años, 1 año creo que fue, en este caso del BMW sobre Reforma. Sí. Que donde murieron todos los pasajeros menos el conductor, que es quien iba alcoholizado. Entonces, bueno, nada más a manera de reflexión para ver cómo pueden terminar ciertas cosas. Walter. Claro. Pues bueno, me pareció súper interesante conocer la perspectiva de esta ejecutoria y del tema en general, de diversas materias, como mis compañeros lo comentaron. Y bueno, me parece importante este criterio que fija la Corte, sobre todo porque pues muchas veces las autoridades administrativas pues, recurren en actuaciones arbitrarias, y si bien a veces es por convicción propia, porque pues así a veces su estructura no da para más, es importante también entender de que a veces es esto porque no hay un criterio, no hay alguien que les diga, oye, tienes que hacer esto y esto se interpreta de esta manera. Y en este caso, pues la Corte pues, ha sido clara en establecer este tipo de procedimientos que pues en toda la República y en todos los estados se maneja, y sobre todo, pues como bien lo dice, pues para tutelar tu derecho humano de garantía de audiencia. Entonces, pues me parece súper importante, y sobre todo pues porque pues ya las autoridades administrativas pues ya tienen un punto focal a donde dirigirse. En efecto, relacionado con lo que estás diciendo, el derecho a audiencia tanto es una formalidad en el procedimiento como un derecho humano, como bien dices, ¿no? Tiene como esta doble vertiente. Instrumentos, claro. Bueno, pues como dijeron ustedes, yo igual quisiera terminar con prevención y promoción. Dirigiéndome al público, la OMS estima que la primera causa de muerte en menores de 15 a 29 años son los accidentes automovilísticos asociados al alcohol, que cobra la vida de 2 millones de personas al año, y que el tomar, ya sea activa o pasivamente, puede provocar a la larga cirrosis hepática, y si falla el riñón, falla el cerebro, si falla el hígado, falla el riñón, falla el cerebro. ¿Cómo es tomar pasivamente? Perdón. Pasivamente es que no estás diagnosticado por un psiquiatra, que es quien tiene la autoridad para emitir ese diagnóstico de si eres alcohólico o no. El beber no te hace alcohólico luego, ¿no? Pero el beber constantemente y que estés recayendo sí te hace alcohólico. Y bueno, pues decirle al público que hay que identificar si vamos a tomar, tener esa educación social y esa educación en salud, e identificar los factores de riesgo, ¿no? Para prevenir
Los factores de riesgo son la localización geográfica, las malas amistades, y los factores protectores también hay que identificarlos para ponerlos en práctica, ¿no? ¿Cuáles son estos factores protectores? Pues las políticas públicas, en primer lugar, la familia, la dinámica familiar, incluso las religiones, y con eso quisiera terminar. Ok, perfecto. Gracias, Josué. Mariana. Bueno, a mí me gustaría en primer punto aclarar un punto que dijo mi compañero, que bueno, considero no es prevención del alcoholismo, o sea, el alcoholímetro no está para prevenir tu alcoholismo, está para prevenir accidentes. O sea, tú eres libre de consumir alcohol y prevenirlo ya, o sea, viene de ti, pero es más, considero, prevención a los accidentes. Y para concluir, pues, esta contradicción de tesis, para que no exista una contradicción de tesis, pues considero que sí debe ser exigible y dar derecho a que haya un derecho de audiencia, ya lo dije, pues para lo mismo, para encontrar una armonía y no se diga que se violentaron tus derechos. Tienes derecho de réplica y decirle al juez por qué ibas así, pero asumir tu responsabilidad. Ok, muchas gracias, Mariana. Guillermo. Únicamente decir que el ciudadano debe reconocerse tanto ciudadano y autoridad, derechos y obligaciones, ¿verdad? Las facultades que tiene la autoridad, los programas que debe ejercer la autoridad para prevenirlos, la concientización de los núcleos familiares, el núcleo primario, y que la Corte el criterio es correcto, es preciso. Sin embargo, yo creo que ya deberemos promover mejor iniciativas para una educación también vial. Sí, por supuesto. Y pues bueno, hemos terminado con este programa de Derecho a Disentir y se abordaron temas interesantes que nos pueden estar afectando o nos pueden aplicar día con día. Nunca sabemos cuándo podemos, por una cuestión de imprudencia o por inmadurez, estar en una situación de ese estilo, y qué mejor que saber qué hacer, ¿no? Qué desesperación. No te dicen tus derechos, como bien mencionabas, y luego al no saberlo, si las personas que no estudian Derecho también no saben cuáles son todos estos derechos a los que pueden ejercer durante todo este procedimiento. Uno de ellos, el más importante, el derecho a audiencia. Pues bueno, hemos terminado con este capítulo de Derecho a Disentir, donde hablamos sobre el derecho a audiencia en el alcoholímetro y sobre otras cuestiones también relacionadas con el consumo de alcohol responsable. Yo soy Jimena Jiménez, nos vemos a la próxima.